Adelante, Fernando, hoy te toca comenzar a ti, ¿verdad? Sí. Adelante. Bueno, profe, creo que comienzo yo, ¿no? A ver. Ok, sí, adelante. Muy bien. ¿Sí se ve ahí mi presentación? Sí, Bueno. Buenos días, compañeros. Yo soy Alfonso Campos y les voy a exponer el capítulo 16 del libro que habla sobre la arquitectura de un router. Bueno, aunque existen muchas organizaciones o tipos de routers, en este capítulo se aborda la arquitectura de un router con un canal virtual típico y se observan sus problemas y las compensaciones involucradas en el diseño de los mismos. Bueno, un router se compone de registros, conmutadores, unidades de función y lógica de control, que implementan colectivamente las funciones de control de flujo y enrutamiento necesarias para amortiguar los datos. Bueno, en los routers que tienen en los routers que tienen un número limitado de buffers, la latencia de manejo de crédito puede tener un gran impacto en el rendimiento. Los créditos también afectan las propiedades de los interbloqueos. Si un canal virtual es asignado antes de que se devuelvan todos los créditos, se crea una dependencia entre el paquete asignándose el canal y los paquetes que aún se encuentran en el buffer descendente. También los routers se canalizan a un nivel de fleet. Y bueno, aquí en la figura 16.1 podemos observar un diagrama en bloques de un router de canal virtual. Si se fijan, es muy parecida al router que hicimos nosotros en las prácticas. Si se fijan, también tenemos el allocator, el switch y los registros de entrada y de salida. Bueno, estos bloques se pueden dividir ampliamente en dos grupos según su funcionalidad. Primero tenemos la ruta de datos o el data path, que es el que maneja el almacenamiento y movimiento de la carga útil del paquete, y consta de un conjunto de buffers de entrada, un conmutador y un conjunto de buffers de salida. También tenemos el plano de control, el cual es el responsable de coordinar el movimiento de paquetes a través de los recursos del data path. Bueno, cada ráfaga de paquetes que llega a la unidad de entrada del router, eh, primero la unidad de entrada contiene un conjunto de amortiguadores de fleet para contenerlos hasta que se puedan reenviar y también mantiene el estado de cada canal virtual asociado con ese enlace de entrada. Bueno, ahora les voy a hablar de los campos de estado de canal virtual. Normalmente tenemos 5 campos de estado que podemos observar aquí en la tabla 16.1. Podemos observar cómo es el estado, su abreviación, su nombre y su descripción. Y bueno, primero les voy a hablar del Global State, que este puede que esté en inactivo, enrutado, esperando una salida BC, activo o esperando créditos. Después tenemos el campo root, que una vez que se completa el enrutamiento de paquete, este campo contiene la salida del puerto seleccionado para cada paquete que se envió. Después tenemos el output BC, que una vez completada la asignación de canal virtual para un paquete, este campo contiene el canal virtual de salida del puerto R que se le asignó previamente al paquete. Después tenemos el campo de pointers. Este es el que agita los punteros de cabecera y cola del buffer de entrada. Estos indicadores los podemos obtener con un recuento implícito del número de movimientos en el buffer para este canal virtual. Y por último tenemos el credit count, en el cual se almacena el número de créditos para el canal virtual de salida o para el puerto de salida. Bueno, ahora tenemos la tabla 16.2, que es donde aparecen los campos de estado de canal virtual de salida y que son representados por un vector llamado G y C. Y bueno, primero tenemos Global State,
que ya sea inactivo, activo o esperando créditos. Después tenemos el campo Input BC, el cual es el puerto de entrada y canal virtual que están reenviando flits a este canal virtual de salida. Y por último, de manera similar, tenemos el Credit Count, que en este caso es el número de buffers disponibles para contener los flits de este canal virtual en el nodo descendente. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre el pipeline del router. Aquí en la figura 16.2 tenemos el enrutamiento canalizado de un paquete para el router de este capítulo. Y bueno, para avanzar, cada flit de cabecera debe seguir los pasos de enrutamiento, de conmutación, de asignación de canal virtual y asignación de conmutador, así como el de switch transversal, que aquí podemos observar sus abreviaciones y aquí cómo se van ubicando en cada ciclo de nuestro enrutamiento. Y bueno, el proceso de enrutamiento comienza cuando la cabecera de un paquete llega al enrutador. El paquete se dirige a un canal virtual particular de la entrada del puerto durante el primer ciclo. El bloque del enrutador utiliza la información del movimiento de la cabecera para seleccionar su puerto de salida correspondiente. Y en caso de que tenga éxito, se va a asignar un canal virtual de salida único en los canales de salida que ya tenemos especificados por nuestro campo R. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los stalls. No supe si traducirlo, pero bueno, la traducción es como un estancamiento y así que mejor pues lo dejé así. Y bueno, vamos a tener que se produce un estancamiento o un stall durante un ciclo en el que un fleet no completa con éxito la asignación de cambio. Y bueno, aquí tenemos la tabla 16.3, en el que tenemos los tipos de stalls en los pipelines, en los routers. Y bueno, primero vamos a tener el BC Busy, que este es un puesto de paquetes consecutivos. Después tenemos el root, donde el enrutamiento no es completado y el canal virtual de entrada permanece en estado R y vuelve a intentar enrutar durante el siguiente ciclo. Después tenemos el BC Allocation, donde el canal virtual de entrada permanece en estado V y vuelve a intentar la asignación en el próximo ciclo. Después tenemos el Credit, en donde no tenemos créditos disponibles. El fleet, en este caso, el fleet no puede intentar cambiar la asignación hasta que se reciba un crédito de canal virtual descendente. Después tenemos el Buffer Empty, que pues como lo dice su nombre, no hay un movimiento disponible ya que el buffer de entrada está vacío, por lo que el canal virtual no puede intentar cambiar la asignación hasta que llegue un fleet al buffer en este caso. Y bueno, por último tenemos el switch, donde nos dice que se intentó la asignación del switch, pero que no se realizó de manera correcta y esto puede ser por diversas situaciones. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la reasignación de un canal. Así como un crédito permite reciclar un buffer de flits, bueno, el paso de un fleet de cola permite reciclar una salida del canal virtual. Y reciclar un canal virtual de salida puede tener un gran impacto en las propiedades del interbloqueo de una red. O sea, si realizamos esto, puede cambiar todo nuestro bloqueo y cambiar las propiedades de todo el sistema. Y bueno, aquí podemos observar una reasignación de un canal virtual de salida. Y pues, si se fijan, tenemos tres casos, A, B y C. Bueno, en el caso A, se muestra el caso en el que esperemos que el crédito de cola antes de, en el que esperamos que el crédito de cola antes de la reasignación del canal virtual. En este caso, el fleet de cabecera de B llega durante el ciclo número 2 y completa la etapa RC hasta el ciclo 3. Y luego va a llegar a una parada de canal virtual durante 12 ciclos, por lo que no vamos a poder terminar nuestra etapa hasta el ciclo número 15. Aquí el retraso es representado como TCRT más 1, ya que el retraso de la etapa BA se agrega al ciclo de crédito normal. Y bueno, en los casos B y C, se puede ver el caso en el que se reasigna el canal virtual de salida tan pronto como el fleet de la cola está en la etapa ST. En ambos paneles ocurre esto de manera similar, ya que el paquete B es capaz de completar la etapa BA en el ciclo 5, o sea, solo después de un ciclo de parada, a diferencia del caso A, donde teníamos 12 ciclos de parada.
Bueno, ahora les voy a hablar sobre la especulación y la anticipación. La latencia de una red de interconexión está directamente relacionada con con la profundidad de nuestro pipeline. Es muy ventajoso reducir el pipeline a la menor cantidad de etapas posibles. Podemos reducir el número de etapas por dos. Tenemos dos opciones. Aquí podemos utilizar la especulación para permitirnos realizar operaciones en paralelo que de otra manera se realizarían de manera secuencial. Esto quiere decir que pues, realizaríamos nuestras operaciones al mismo tiempo en lugar de que primero hagamos una y luego otra. Y también podemos reducir el número de etapas al realizar el cálculo con anticipación para eliminar las mismas etapas que queramos saltarnos. Bueno, aquí podemos observar en la figura 16.4 el pipeline, si se fijan, están ocurriendo en paralelo. De otra forma, como les había mostrado antes, estaba el pipeline de completo, pero aquí lo tenemos con BA y SA en forma de paralelo. En la figura 16.5 vamos a tener BA, SA y ST en paralelo. Mientras que en la figura 16.6, aquí se realiza el cálculo de enrutamiento. Se realiza el cálculo de enrutamiento un salto adelante y podemos superponerlo con cualquiera de las etapas de canalización. Primero en la izquierda mostramos esto aplicado a nuestro pipeline de 4 etapas y a la derecha ya podemos observar que se encuentra en una sola etapa. Bueno, codificación de créditos y flits. Todos los flits incluyen un identificador de canal virtual que indica a qué canal virtual están asociado este flit. Un campo de tipo que identifica el tipo de flit, ya sea de cabecera o que no sea de cabecera, y un campo de verificación que se utiliza para comprobar si hay errores en el flit, además de la carga útil. Los flits de cabecera añaden un campo de información de ruta que es utilizado por la función de enrutamiento para seleccionar una salida virtual de canal para el paquete. Bueno, esto también ya lo habíamos visto en una exposición mía anterior, que es donde vamos a ir como caracterizando cada tipo de nuestros paquetes que mandemos para saber si es de cabecera, de carga útil o si no hace nada. Aquí ocurre de manera similar, si podemos observar. Vamos a ir codificando nuestros flits para poder organizarlos y ver lo que hace cada uno. Bueno, y ahora les voy a hablar sobre el caso de estudio. El caso de estudio es un router alfa 21364, que lo podemos observar en la figura 16.8. Aquí podemos observar el diagrama en bloques de nuestro caso de estudio, que es muy similar al diagrama que les había mostrado anteriormente de un router básico. Y bueno, el router alfa 21364 es el último en la línea de arquitecturas de microprocesadores alfa. Está integrado por un núcleo de procesador alfa 21264, junto con hardware de coherencia de caché, dos controladores de memoria y un enrutador de red. Esto permite que el 21364 se utilice como un bloque de construcción de chips para sistemas de gran memoria compartida. Este router tiene 4 puertos extremos con un total de 22.4 GB por segundo de ancho de banda de red y puede llegar a tener hasta 128 procesadores, y todos pueden estar conectados en una red Torus de 2 dimensiones. La arquitectura de este router como les mencionaba, coincide con la arquitectura básica de nuestro router presentado anteriormente en el mismo capítulo, ya que emplea una canalización de paquetes a través del router para cumplir con su frecuencia de funcionamiento. Y también utiliza la especulación para recuperar parte de la latencia incurrida por esta canalización. Y bueno, aquí en la figura 16.9 podemos observar nuestro pipeline de nuestro caso de estudio, es un poquito pues parecido también al que mostramos aquí en el capítulo 16. Y bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tengan algún comentario. Alfonso, no sé, de tu parte alguna duda o algo que no haya quedado del todo Pues claro que quieres que profundicemos. sí, principalmente quería ver si nos podría hablar más sobre los pipelines, ya que pues en el libro viene mucha información, pero la verdad se me hizo un poco complicada de digerir.
Ok, antes de esto me gustaría, no sé si podemos regresarte a los estados que mencionabas, tanto la parte del buffer de entrada y el buffer de salida, Ah, claro. que tiene que ver pues con esto, por eso lo comento, ¿no? ¿Cómo? Hay lo que es Ah, el ok, no. GROPC, ¿Sí es en esta diapositiva? O... creo que es donde se explica lo que es el GROPC y el GIC. Ah, ya. Sí. Creo que ya lo pasaste. Ah, son estos, ¿no? Un poquito antes, Aquí está. ahí está, ¿no? Entonces, si te fijas, este es el estado del canal virtual, mm, digamos, en la entrada, ¿verdad? Tenemos una serie, digamos, de variables que no vienen más que siendo, digamos, estados de una máquina de estados, ¿verdad? Valga la redundancia, eh, las cuales está controlando lo que está sucediendo en el canal virtual o en el puerto de entrada. ¿Sí? Por ejemplo, el primero que se llama el estado global, te dice justamente si el puerto está inactivo, si está haciendo el ruteo o si está esperando por un canal virtual, ¿sí? O si está activo, es decir, se están transmitiendo, o está esperando créditos, ¿verdad? Son, digamos, estos cuatro estados los cuales está haciendo, ¿verdad? En la parte de R nos dice si una vez que ya terminamos la parte de ruteo, es decir, ya vimos la información que viene en el encabezado, ya decidimos por cuál puerto de salida lo vamos a encaminar, ¿sí? Entonces ahora, justamente este campo, esta R, nos dice si el puerto de salida si está ya, eh, eh, digamos, listo para seleccionar o, digamos, transmitir a través de la salida, ¿verdad? En la parte de la O, dice, después de la asignación del canal virtual, dice, este campo nos dice ya qué canal virtual vamos a utilizar, ¿verdad? La parte de los P nos dice justamente si yo tengo en una memoria, son apuntadores que me indican dónde está el inicio del paquete y el final del paquete. Entonces, cuando el apuntador del inicio sea igual al del final, pues quiere decir que ya se transmitió todo el paquete, ¿sí? Y la parte del conteo de créditos, pues sí me dice cuántos, digamos, flips puedo estar mandando antes de, digamos, de que se me acabe el crédito, ¿verdad? O ya no poder mandar más, ¿sí? Sí, sí, sí. Ok, esto es importante porque al final de cuentas, de este estado justamente depende lo que sigue, ¿verdad? Puedes adelantar a la parte del estado del salida. El canal virtual de salida pues, tiene otra vez un estado global donde me dice que está inactivo o está activo o está esperando por créditos. Y también nos dice en una variable o en un estado cuál es el canal virtual de entrada que está conectado con este canal virtual de salida. Sí, y el conteo de créditos, ¿verdad? ¿Cuántos están disponibles para poder transmitir? Ok. Si puedes adelantar poquito para ver si podemos ver la arquitectura. No, entonces creo que es atrás. ¿Dónde está esta? Sí. El mentado pipeline, sí, si se fijan, estamos hablando de que tienen que ocurrir por lo menos 4 procesos para que un paquete llegue, sí, y salga del ruteador. El primer paquete, perdón, o la primera etapa del pipeline es justamente, y si mal no recuerdo, es la parte de ruteo. Llega el encabezado y tenemos que decidir cuál de las unidades de salida voy a utilizar, ¿sí? Una vez que ya decidí cuál unidad de salida voy a utilizar, decido también, o lo que sigue es, probablemente en otro ciclo de reloj, decido cuál es la asignación del canal virtual, ¿sí? Que voy a emplear. Después de eso, en otro ciclo de reloj, ya tengo listo la petición del canal de salida, del canal virtual de entrada. Entonces, lo único que me resta es decidir, ok, yo quiero comunicar
tal puerto con tal puerto. ¿Sí? Esa es la asignación del switch. Entonces el switch va a decidir, mira, ahorita sí lo puedes hacer y eso lo hacemos a través de un árbitro, ¿verdad? O de un asignador, si lo queremos hacer en paralelo con otro, ¿sí? Nos va a decir, ok, si te toca o no te toca en este siguiente ciclo de reloj. Si nos permiten esa parte, entonces en el siguiente ciclo de reloj, digamos que ese flip atraviesa el switch, ¿sí? Y bueno, recordar que normalmente una vez que me dan permiso de atravesar el switch, ¿sí? O el encabezado atraviesa el switch, recordar que se mantiene, ¿sí? O yo tengo una línea que es del hold, donde permito a todos los flips que vienen detrás de mí, recordar que primero viene lo que es la cabeza, después vienen todos los flips detrás hasta que llega la cola y la cola libera la asignación del recurso, en este caso del switch, ¿sí? Entonces son esas 4 etapas. Y ahora sí puedes adelantarle, por favor, el diagrama de Sí. tiempo. Ok. Entonces, justamente aquí lo que te está diciendo es justamente estas 4 etapas, que es el cálculo de la ruta, la asignación del canal virtual, la asignación del switch y atravesar el switch, ¿sí? Ocurren en tiempos diferentes, ¿sí? Recordar que si yo quisiera hacer todo esto en un mismo ciclo de reloj, ¿sí? Me voy a tardar mucho tiempo y la frecuencia de reloj a la cual voy a poder estar trabajando va a ser muy baja. Entonces lo que hago, yo parto todo este proceso en pequeños procesos, ¿sí? ¿Para qué? Para que cada uno de esos procesos lo pueda hacer en un tiempo mucho más corto o a una frecuencia más alta, ¿sí? Esa es la idea del pipeline, es como, digamos, manejar las cosas como si fueran en serie, ¿no? En un ciclo de reloj se hace una cosa, en otro, en otro, en otro, ¿no? Y así se van pasando las cosas, digamos, en serie, ¿no? Esa es la idea del pipeline. Pero, pues el pipeline se puede atorar. ¿Sí? Si de repente no tenemos suficientes créditos en las salidas, si de repente no se calcula o no nos dan la asignación del switch, se detiene el pipeline o se detiene, digamos, imagínense como si fuera la línea de producción, se detiene la línea de producción. ¿Sí? Eso es lo que se le llama digamos, un paro, ¿sí? O un stall, o ¿cómo lo tradujiste tú? Un estancamiento. Un estancamiento, ¿verdad? O sea, se estanca, se detiene, ¿sí? Lo que es la línea de producción, en este caso el pipeline, se detiene el pipeline y no puede avanzar hasta que justamente nos dan créditos y puede esto avanzar, ¿no? Creo que puedes ponerle la siguiente, tienes ejemplos, ¿no? Sí, son los estancamientos. Sí, otro poquito más, ¿no? Esta parte de aquí, ¿no? Por ejemplo, ahí vean que aquí se ve en cada ciclo, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? El W1 y el W2 vienen siendo los, digamos, donde no hago nada o simplemente estoy esperando, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que el flip de encabezado se calcula la ruta, ¿sí? La asignación del canal virtual, la asignación del switch, atravesar el switch, ¿sí? Y luego espera, ¿sí? Y luego otra vez lo siguiente, ¿verdad? Entonces, quiere decir que lo que está en blanco probablemente sea en un ruteador y lo que está en gris sea en otro ruteador, ¿sí? Vean que el flip de cola de ese mismo paquete, ¿sí? Eh, vean que no pasa por la parte de ruteo, no pasa por la asignación de canal virtual, no pasa por la asignación de switch, ¿sí? Perdón, sí, ahí sí pasa por la asignación de switch y sí pasa por la parte de atravesar el switch, ¿sí? Pero no tiene que hacer la asignación del canal virtual porque esa la hace el encabezado, no tiene que hacer la parte de cálculo de ruta porque esa la hace el encabezado, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Esa es más o menos la idea digamos, de estos diagramas. Y bueno, probablemente ahí el CT sea algo de que no tengo créditos suficientes, ¿no? Por eso vuelvo a parar Ujú. tal vez por ahí el, la línea, ¿no? En el caso del RCS que está ahí, ¿no? Sí, vean que se me acaban los créditos, entonces hasta que no me asignan un crédito con el CU, ¿sí? Puedo continuar, ¿no? Esto con la idea de detener el proceso para no saturar justamente
o no llegar y que no tengas una memoria o un buffer disponible para almacenar la información. Sí, ok, digamos que bueno, esta es digamos una de las partes más complicadas, si las quieren ver así, porque obvio, tengo que decir, llega un paquete y tengo que decidir si tengo espacio en el buffer, ¿sí? Y si tengo varios canales virtuales, pues tengo que decidir justamente en qué canal virtual, es decir, cuál de todos los buffers lo asigno, ¿no? ¿Sí? Digamos que esta parte, podemos tener simplificaciones de todo esto, ¿sí? De hecho, normalmente cuando nosotros empezamos a hacer un ruteador, normalmente lo hacemos incluso sin canales virtuales. Vamos a ver que para mmm, cuestiones, por ejemplo, de XY, ¿sí? Recordar que XY, un algoritmo de ruteo de XY, es libre de deadlock, ¿sí? Por lo tanto, los canales virtuales no me ayudan a evitar deadlock, ya lo hace el ruteo, entonces puedo de alguna manera quitarlos. Si los quito, nada más estar conscientes que sí voy a tener la parte, lo que le llamamos el bloqueo de cabeza de línea, ¿sí? O del encabezado de línea, o del frente de la línea. Es decir, otra vez, si un paquete quiere dar vuelta a la izquierda y yo voy derecho, pues hasta que no le den chance de dar vuelta a la izquierda, pues yo voy a poder avanzar, ¿sí? Pero una vez que tengo esa parte consciente, pues puedo simplificar mi diseño del ruteador y dejar la parte de asignación de canal virtual eh, fuera, ¿no? O la otra, incluso la parte vean que yo lo puedo amarrar, por así decirlo, la parte de la asignación del canal virtual con el ruteo. Es decir, si yo tengo un canal virtual y mi ruteo, es decir, mi ruta es seguir derecho, pues puedo utilizar o digamos el puerto norte, ¿sí? Pues el puerto norte, digamos que siempre le asigno, no sé, el canal virtual 0, ¿no? El puerto sur sería el 1, el puerto este el 2 y el puerto oeste el 3, ¿no? Por así decirlo, ¿sí? De tal manera que el cálculo de la ruta también va, digamos, amarrado al cálculo del canal virtual. ¿Sí? De tal manera que tenemos, imagínense que sería una carretera con 4 o 5 líneas, donde dependiendo a dónde vayas, ¿sí? Si vas al norte, si vas al sur, al este, al oeste, te pones en un carril. Esa sería más o menos la idea. ¿Sí? Y eso puede simplificar mucho esta parte, ¿no? Eh, ¿Algo más? No, profe, creo que ya también con eso que explicó, ya entendí pues más todo. Ok, perfecto. No sé si mis compañeros tengan alguna duda o pregunta. ¿Los demás? ¿Algo que quieran que retomemos, que profundicemos en alguno de los conceptos? No, profe. Ok, muy bien. Entonces, bueno, muy bien. Gracias, Fernando. Bien, si no hay nada más, continuamos contigo, Fernando, por favor. Sí. Muy bien. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, Muy bien. Bueno, a mí me tocó el capítulo 17, que es los componentes de la ruta de datos de un enrutador. muy bien. Dejen quitar esto. Bueno, las partes de los componentes que forman la ruta de datos de un enrutador son tres. La primera es el buffer de entrada, que mantiene los flits mientras esperan canales virtuales, su ancho de banda de conmutación y su ancho de banda del canal. Los switches o conmutadores, que es el núcleo del enrutador,
y es donde se tiene lugar la conmutación real del fleet, de los puertos de entrada a los puertos de salida y la unidad de salida. La organización de los buffers de entrada. Bueno, los buffers de entrada son una de las estructuras más importantes de un enrutador moderno. Los buffers de entrada mantienen los fleets mientras esperan canales virtuales, ancho de banda de la conmutación y ancho de banda del canal, que era lo que había dicho hace rato. Los buffers de entrada se pueden centralizar, dividir en canales físicos o dividir en canales virtuales. Y también los protocolos de control de flujo asignan espacios en estos buffers para contener esos fleets que esperan el ancho de banda del canal y salgan de estos enrutadores. Bueno, dentro de la organización de los buffers de entrada está la partición de los buffers. Los buffers de entrada están estrechamente relacionados con el diseño del conmutador. Y bueno, los buffers de entrada se pueden combinar en todo el enrutador, divididos por canales de entrada físicos o por canales de entrada virtual. Estos se comparten, como podemos ver en el primero, en el A del lado izquierdo. Aquí tenemos un tipo de memoria que se llama memoria central, donde este comparte una memoria central en todos los puertos de entrada del enrutador. Sí se usa solo una memoria para contener todos los buffers de entrada del enrutador. Y en este caso no hay necesidad de un conmutador, ya que la memoria sirve como un conmutador. Bueno, en este enfoque presenta dos graves diferencias. La primera, que es el ancho de banda de la memoria, genera un cuello de botella. Y el segundo problema es la latencia del enrutador. La latencia aumenta por la necesidad de serializar los movimientos. Es decir, que, por ejemplo, si tuviéramos 8 puertos de entrada, utilizando este sistema, tendríamos que tener el doble, o sea, el doble de puertos. Si tuviéramos 8 puertos, tendríamos que tener 16 puertos de entrada. Para evitar ese problema, el problema del ancho de banda y la latencia, también se puede utilizar esta estructura, que proporciona una memoria intermedia separada, pero para cada canal físico de entrada. Si bien el ancho de banda total sigue siendo el doble de veces que el ancho de banda del puerto, cada memoria individual necesita solo el doble del ancho de banda del puerto de entrada, lo que hace que la implementación sea más factible. Y bueno, esto evita las penalizaciones de la latencia de una memoria. Es decir, que suponiendo de que tengamos también el mismo sistema de 8 puertos y tengamos también un canal de 4, un canal virtual de 4, aunque este se explica más en el C, donde el C proporciona también una memoria interna separada, pero este es para cada canal virtual. Este tiene la ventaja de que permite la aceleración de entrada del conmutador al percibir que el conmutador acceda a más de un canal virtual desde cada canal físico. Es decir, esto lo que hace es de que si, por ejemplo, tengamos 8 puertos de canal físico y 4 puertos de canal virtual, esto va a tener entonces, suponiendo que son sus 4 puertos de canales virtuales, se multiplicarían esos 8 por las 4 salidas, que serían 32
puertos en total. Y bueno, también tenemos un buen compromiso entre un buffer por canal físico y un buffer por canal virtual es proporcionar un buffer en cada canal físico con una pequeña cantidad de puertos de salida, como se ve en el A y el B de la derecha. Por ejemplo, en el A, este enfoque lo que nos da la ventaja es que nos brinda el uso compartido de buffers y economía de escala de los buffers por canal físico. Y bueno, y el B tiene un enfoque menos costoso que ofrece casi el mismo rendimiento, que es dividir los canales virtuales en varios buffers de un solo puerto. Bueno, las estructuras de datos de los buffers de entrada, normalmente se utilizan dos estructuras de datos para representar los buffers de movimiento. Una son los buffers circulares y las listas enlazadas. Los buffers circulares son más simples de administrar, pero requieren más partición física del espacio del buffer, mientras que las listas vinculadas tienen mayor sobrecarga, pero permite que el espacio se asigne libremente entre diferentes buffers. Bueno, los buffers circulares contienen un buffer circular, como se puede ver en la figura A. Siempre van a tener marcas, que es el primero y el último. Estas marcas marcan los límites del buffer dentro de la memoria. Es decir, que estos punteros también se pueden configurar colocándolos en registros, aunque no se puede cambiar una vez que el buffer está en uso. También tenemos el contenido del buffer que se encuentra en y debajo del puntero del head, de la cabeza y la cola. Por ejemplo, en la figura número A tenemos un buffer que contiene 6 flits, que es de la A a la Z, de la A a la F. Tenemos la cabeza, que es la A, y tenemos una celda libre, que sería la cola. Tenemos aquí también el mismo buffer, después de que se eliminan los flits de la A a la D, y se agregan los flits de la G a la J. Y lo que hace es que la cola se enrolla alrededor del final del buffer. Una estructura de datos de listas enlazadas ofrece una mayor flexibilidad en la asignación de almacenamiento a los buffers, pero genera sobre todo una sobrecarga y una complejidad adicional. Por ejemplo, en el caso de la tenemos un buffer de flits que contiene 4 celdas en una lista vinculada. Tenemos aquí las celdas libres, tenemos la cabeza y la cola. Y aquí tenemos el mismo buffer, pero aquí el flit E se agrega a la lista. Aquí, si se fijan, cuando se agrega un flit a la lista, las celdas libres se agregan en una celda libre y se elimina una. En caso contrario, si, por ejemplo, en el flit A se elimina de la lista, su celda se devuelve a la lista de las celdas libres. Bueno, la asignación del buffer de entrada.
Bueno, si construimos nuestros buffers de entrada usando una estructura de datos de listas enlazadas, podemos asignar almacenamientos dinámicos entre los diferentes buffers que comparten una memoria. Es decir que, por ejemplo, en este caso de las listas enlazadas, se genera como, bueno, tengo entendido que se genera como un conteo en el que ese conteo lo que hace es asignar cada lista enlazada que se utiliza. Bueno, creo que así lo entendí. Pero bueno, eso creo que hace la asignación de los buffers de entrada. Los switches o conmutadores. Bueno, el switch, el conmutador, por decirlo de una manera, es como el corazón del enrutador. Los paquetes y los flits se dirigen realmente al puerto de salida deseado. Y bueno, también tenemos el bus de conmutación. El bus de conmutación, como su nombre lo dice, el bus se puede utilizar también como un conmutador. Cuando un tiempo de flit consta de más ciclos de reloj interno que el número de puertos, se puede utilizar un bus como un conmutador. Cada deserializador de entrada acumula fits hasta que tengan menos fits. Y bueno, y esto transmite fits en paralelo a través del bus a uno o más serializadores de salida. No entendí mucho este concepto, pero bueno. Y bueno, aquí tenemos una imagen que sería un buffer de almacenamiento de memoria, donde lo que hace este buffer es de que, según tengo entendido, funciona como ciclos de reloj, donde cada fit, por ejemplo, de si nos colocamos en el paquete A0, el A0 se va a tardar el tiempo de espera el A1 se tiene que tardar el tiempo de espera del A0, el A2 se tiene que tardar el tiempo de espera del A1 y así sucesivamente. No entendí muy bien esta imagen, pero creo que así funciona. Sí, si quieres ahorita le explico yo, ¿cómo avanza? Ok. Y bueno, sigue el conmutador de barra transversal. Bueno, uno de los problemas principales cuando se usa una barra cruzada como Dile conmutador. crossbar, porque es Crossbar. barra cruzada, la traducción, híjole, como que no nos cuadra, ¿verdad? Un crossbar es simplemente un conmutador, o sea, algo que te sirve para conectar entradas con salidas. Ese es un crossbar. Ok. Bueno, el conmutador de la ruta de datos de un rutador es la aceleración, es decir, la relación del ancho de banda proporcionado y el ancho de banda requerido. Esto proporciona un conmutador crossbar con aceleración simplificada. Es decir, que la tarea de asignar el conmutador o proporcionar un mejor rendimiento con una asignación simple. A ver, te voy a parar aquí. ¿Esto lo entendiste o no lo entendiste? No, la verdad no. Ok, avánzale, no te preocupes. Y bueno, O sea, es que yo ahorita lo explico, no te preocupes. O sea, nomás lo que tú sí entiendas, pues tú explícanos. Y ahorita yo explico esta parte de los buffers y explico esta parte del crossbar. ok. La asignación bueno, sigo a la siguiente. Uh-huh. Aquí tenemos también otro ejemplo de los crossbar. Esa creo que la voy a saltar un poco porque no la entendí. No te preocupes, no te preocupes.
Y bueno, viene la organización de salida. La ruta de datos de la unidad de salida consiste principalmente en búferes FIFO para hacer coincidir la tasa del canal de salida con la tasa del conmutador. Es decir, que cuando los flits salen del conmutador se pueden colocar directamente en el canal de salida. Sin embargo, para un conmutador con aceleración de salida, se necesita un buffer FIFO para organizar los movimientos entre el conmutador y el canal. Y bueno, tenemos el caso de estudio, que el caso de estudio es la ruta de datos del enrutador de IBM, el IBM Colony. Es el enrutador de tercera generación de la familia de redes de interconexión de IBM SP. Adopta una arquitectura similar, interna, y la misma topología de red de varias etapas. Y bueno, el elemento de conmutación, como se puede ver aquí, tiene un elemento de conmutación que adopta una organización de ruta de datos híbrida que utiliza una memoria central compartida para almacenar y conmutar paquetes, y una barra cruzada de derivación de la cola de entrada para conmutar esos paquetes. Por ejemplo, y en esta figura, en la figura B, vemos que cada entrada de la lista vinculada tiene 3 campos que se muestran de izquierda a derecha, donde son fragmentos de datos, donde son los siguientes paquetes y los siguientes fragmentos. Y solo se muestran las listas de un puerto de salida para simplificar. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Ok. No sé, Marito, ¿puedes regresar al inicio de tu presentación? Sí. Este capítulo yo pienso que es de los más interesantes desde mi punto de vista, ¿sí? Porque nos platica ahora sí cómo construimos un ruteador, ¿no? Y particularmente estamos hablando de las partes físicas, digamos que es los buffers de entrada, la parte de conmutación y el buffer de salida, que como bien comenta el título, son los componentes que siguen los datos, ¿sí? O el flujo de datos sigue el camino de pasar por estas 3 etapas: entrada, conmutación, salida. ¿Sí? Entonces, lo que habla este capítulo nos platica diferentes implementaciones de la parte de los buffers de entrada o los puertos de entrada, ¿sí? Diferentes implementaciones de la parte de conmutación, ¿sí? Que puede ser a través de bus o a través de switches, ¿sí? O crossbar, ¿sí? Y al final, la parte final es la parte del buffer de salida. Entonces, ¿puedes adelantarle, por favor? ¿Qué es lo que acaba de platicar? Adelante. Y otro más. Y bueno, digamos que son las 3 posibilidades que yo tengo para la parte de entrada, ¿sí? Que dicen, bueno, yo puedo concentrar toda la información o todos los paquetes que me lleguen en una memoria, ¿sí? ¿Qué problema tenemos para manejarlo todo así? Vean que esta memoria del inciso A es una memoria, o la podemos conocer como una memoria de doble puerto, donde yo tengo un puerto para escritura y otro puerto para lectura. De hecho, tienen que ser independientes, incluso podían trabajar a diferentes frecuencias de reloj, ¿sí? Y el problema, o lo que dice aquí, es que, si se digan, si los 4 entradas quieren escribir, ¿sí? Me voy a tardar 4 ciclos de reloj en escribir, ¿sí? ¿Sí se ve eso claro? Sí. Entonces, ahí lo que te dice que a ver, que los limite el ancho de banda, es que para, digamos, darle, por así decirlo, darle la suficiente velocidad para que eso funcione, ¿sí? Vean que la memoria tiene que trabajar a 4 veces el ciclo de reloj
de los buffers de entrada, en este caso, perdón, de los enlaces de entrada. Imagínate que un enlace trabaja a 100 megas y llegan 4, entonces tu memoria tendría que trabajar a 400 megas para que fuera 4 veces más rápido y pudiera atenderlos a todos, ¿verdad? ¿Sí Ok. lo vemos? Sí, sí. Lo mismo a la parte de salida, ¿verdad? ¿Sí? Yo tengo 4 líneas y para atenderlas a todas o darle salidas a todos tengo que trabajar a 4 veces la frecuencia de velocidad de las líneas y eso, ¿no? Y vean que si esto le aumento a 8, a 16, pues se complica todavía más, ¿sí? Ok. ¿Sí lo vemos? Ah, Por sí. eso, este inciso A, obvio, pues no es como que la mejor opción, ¿verdad? ¿Sí? Porque tienes que, de alguna manera, tener diferentes relojes, ¿sí? Y por otro lado, la frecuencia de reloj comparado con la línea de entrada tiene que ser muy alta, ¿no? Entonces eso normalmente no. Entonces lo otro que te dicen, bueno, separa, digamos, para cada canal físico, separa un pedacito de memoria, o pon memorias separadas, una para cada canal físico, ¿sí? Que es lo que tenemos en el inciso B, Ok. ¿sí? Pero luego dicen, bueno, pero a final de cuentas, eso tiene lo que nosotros ya conocemos que es el bloqueo de cabeza de línea o del frente de línea. Entonces, para evitar eso, pues tenemos el inciso C, donde si te fijas, tenemos un buffer para cada, digamos, pudiera ser cada canal de salida, sí, que le llamamos canales virtuales, ¿verdad? Ok. Sí, Ok. ¿estamos? Ah, sí. Que digamos serán los tres ejemplos. ¿Qué problema tenemos con este tercero? Pues efectivamente que de repente pues tenemos muchas salidas, ¿sí? Tenemos, pues se complica un poquito la administración y que te dicen, bueno, lo mejor de dos mundos es justamente lo que tenemos acá en el inciso A. Bueno, pon una memoria por cada canal físico y pues pon un número de canales virtuales, ¿sí? O de posibles salidas pues, pequeño, ¿no? Es decir, parte es a lo mejor en 2 buffers, que es incluso lo que te comentaban, bueno, sobre todo cuando hablábamos de la parte de log, que teníamos el canal virtual 0 y el canal virtual 1 solamente. Ujú. ¿Sí? Esa es, digamos, la idea de la particionar esta parte del buffer, ¿verdad? Ahora, y si adelantas y nos vamos más a detalle todavía, Mm, ¿sí? Dice que estas estructuras, o digamos, se requieren algunas estructuras para la organización de la información dentro del buffer. Y tenemos 2 estructuras principales. Estas estructuras, ¿ustedes llevaron o vieron apuntadores en su segundo curso de programación? sí. ¿Vieron listas ligadas y vieron buffers circulares? Ah, mm, creo que sí, aunque no me acuerdo muy bien. O sea, básicamente la lista ligada es este dibujito que tú tienes ahí. ¿Eso ya lo habías visto antes o es la primera vez? Ah, no, creo que, bueno, no me acuerdo haberlo visto. Ok, entonces probablemente no viste listas ligadas, ¿sí? Las listas ligadas son una estructura de datos a la cual tú tienes un bloque de información que puede ser cualquier cosa y le agregas un apuntador, que en este caso que es la dirección de memoria, que te dice en dónde está el siguiente, digamos, el siguiente objeto o el siguiente dato, ¿verdad? En la parte del buffer circular, lo que tengo es, si te fijas aquí en la figura A, tengo un apuntador que me dice dónde está el inicio. Sí, cuando digo un apuntador es simplemente un número que me indica dónde empieza mi buffer Oh, y el as es un número que me dice dónde termina el buffer. De tal manera que si yo tengo o estoy poniendo una dirección de lectura o escritura y de repente le incremento y me paso de last, entonces digamos que la máquina de control de este buffer lo que te dice, en lugar de ponerle last más 1, le vas a poner igual a first. De tal manera que, como bien lo dices, un buffer circular. En cuanto tú terminas de leer el último, empiezas a leer el primero y así estás, ¿no? oh, ¿Sí? creo que sí lo había visto. Ok.
Y la idea del head y del tail son otros dos apuntadores que te dicen en dónde inicia y dónde termina tu paquete. ¿Sí? Porque al final de cuentas tú vas a almacenar fleets, ¿sí? Y tienes justamente el fleet de cabeza y el fleet de cola, ¿no? El fleet de tail, ¿sí? Y todo lo que esté ahí en medio, pues serían los feeds del payload o de la carga útil, ¿sí? Ok. Entonces, si te fijas, conforme yo voy escribiendo, pues puedo mover los valores de estos, del encabezado y de la cola, de tal manera que llega un momento pues donde le doy la vuelta como aparece en la figura B, ¿sí? Si te fijas, el head, el encabezado está en el E y el tail está justamente allá después del J, ¿no? Ujú. Pero ¿cómo lo leerías? Tú leerías E, F, G, H, I y luego Y- te vas al first y lees el J, ¿verdad? ok. Ujú. ¿Sí? Y otra vez aquí, si tú quieres saber cuánto espacio tienes, por eso tú sabes cuál es la diferencia entre el last y el first, ¿sí? Entonces tú dices, ah, tengo un tamaño de tanto, y tú también sabes cuál es la diferencia entre el head y el tail. Entonces ahí ya te dice, si la diferencia entre el head y el tail es menor que la diferencia entre el last y el first, tienes espacio en el buffer. Si es igual, ¿sí? No tienes espacio en el buffer, ¿verdad? Ok. ¿Sí? Básicamente es eso, ¿no? Y en la parte de la lista delegada, ¿sí? Es un poquito más versátil. Si te fijas, la otra tienes que poner todo de manera seguida, ¿verdad? Y aquí, si te fijas, puedes tener huecos entre los datos. Y la idea de esto es que puedas meter a través de estos, digamos, apuntadores que van asociados a la información, ¿sí? Que te indiquen cuál es el siguiente o la siguiente dirección donde está la información. Por eso se llaman listas ligadas, porque ese dato que está a la derecha es el que te liga con el siguiente, ¿sí? Y en ese otro tienes otro que te liga con el siguiente y así sucesivamente, ¿no? Oh, ok. Sí. Sí, esto, digamos, las listas ligadas es, digamos, lo más óptimo en una de las estructuras de datos más óptimas que nosotros podemos armar, ¿sí? Ok. Eh, Sí, si nos vamos a la parte, adelántale, por favor. Esta parte de aquí, la parte de los buses aquí, un bus es simplemente, o lo podemos ver como simplemente una línea donde yo pongo los datos y aparecen del otro lado, ¿no? ujú. Aquí lo que ves es que, si te fijas, tienes un bit que está entrando en cada puerto y el de serializador lo que hace es que agarra 4 bits y los pone de manera conjunta. Entonces, por cada bit que llega, los va acumulando hasta que hay 4 y luego los pone, ¿verdad? Entonces, si te fijas, Oh, el bus trabajaría a una frecuencia 4 veces menor que el puerto de entrada, ok, ok. ¿sí? Ujú. ¿Estamos? Eso hace, Sí. digamos, que sea un poquito más, digamos, simple de manejar, ¿no? Ok. ¿Ok? Entonces, por eso ocupamos un deserializador y un serializador. Y lo que estamos viendo acá en la siguiente figura es justamente que tenemos, por así decirlo, el fleet, es a final de cuentas lo que llega en el puerto de entrada, ¿sí? Por eso, si te digas, el fleet llega en 4 ciclos de reloj, ¿sí? Porque llega el bit 1, el bit 2, el bit 3, el bit 4 y ya se junta un fleet. Y el tiempo de fit es justamente, digamos, cada bit, o pues, no estoy diciendo yo que es cada bit, pero puede ser también más grande, ¿no? Entonces, digamos que son porciones del fleet, hasta que juntas un fleet, entonces lo mandas a través del bus, ¿sí? Si te digas, por eso en el bus aparece nada más A, o aparece nada más S, o aparece nada más K, porque hasta que los juntas ya los puedes transmitir, Oh, ok. ¿sí? Si Sí. queda más claro. Y otra vez, en el puerto de salida, ¿sí? Otra vez tienes que te lleguen los 4 y vas sacando de uno por uno.
Ok. Ujú. Y, Ok, y aquí, bueno, ya comentamos, un crossbar es simplemente tenemos en la entrada que se seleccionan salidas, pero aquí tenemos una parte que le llamamos la aceleración o el speed up. Lo que hacemos es otra vez que el crossbar trabaje una frecuencia mucho más alta de las líneas de entrada, ¿sí? Esto que logra que podamos darle un mayor ancho de banda justamente para la conmutación. Imagínate que cada megahertz, ¿sí? O una frecuencia de un megahertz, te llega la información. Pero este dispositivo trabaja a 4 megahertz, entonces, digamos, el ciclo de reloj de entradas y de salidas es mucho más lento de lo que trabaja esto. Entonces, se puede ver como que en cada ciclo de reloj, este puede conmutar hasta 4 veces, ¿sí? ok, Lo ok. cual, si te fijas, te puede dar salida a las 4 entradas sin problema. Oh, Pero ahora imagínate que trabajas a 100 MHz, entonces este tendría que trabajar a 400. Que trabajas a 1 GHz, este tendría que estar trabajando a 4 GHz. Entonces esto va complicando la parte de diseño electrónico porque utilizas o necesitas frecuencias más altas. ok. ¿Sí? Adelante. Y bueno, Entonces aquí te explican uno donde tienes un speed up de 1, bueno, de 1, es decir, no hay speed up. ¿Sí? Y en el de abajo sí tienes un speed up de 2. Si te digas, una línea se convierte en 2, ¿sí? oh, Y obvio que el circuito tiene que trabajar, pero en el crossbar tiene que trabajar 2 veces la frecuencia, ¿no? ok. Ok. Y bueno, creo que... Y el último, pues es simplemente un FIFO, es el buffer, conforme van entrando, van saliendo, ¿sí? Ahí no hay necesidad de tanta complicación, ¿no? Y bueno, aquí nomás mencionar, bueno, en la parte de arriba tú puedes tener la parte digamos, como un ruteador normal, la parte de abajo es como un bypass. ¿Qué es el bypass? Haz de cuenta que ahí no analizas los encabezados, sino simplemente ya sabes que llega un paquete por el puerto de entrada y lo mandas por un puerto de salida ya fijo. Siempre lo mandas por eso. ok. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como bypass. ¿Sí? Y a veces es útil, sobre todo porque si te fijas eso, acelera mucho el proceso, ¿verdad? Pero algunos paquetes pueden ir por ahí y algunos otros sí los tengas que procesar. ¿Sí? Todo depende de, digamos, tus requerimientos de latencia y de calidad de servicio. Ok. Y bueno. Ok, bueno, ese sería todo el rollo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Bueno, en mi caso ya, ¿no? ¿Los demás compañeros quedó ya más claro? Sí, ya quedó más claro, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, si se fijan, este capítulo y el que sigue son bastante interesantes por esa parte, ¿no? Que nos dicen, ¿no? Realmente cómo podemos construir o los detalles de la construcción ya de la parte interna de los ruteadores, ¿sí? Que si se fijan, bueno, ustedes en su momento cuando se hizo la implementación en el capítulo 2, ¿sí? Fue un poquito a ciegas, ¿no? Simplemente pues agarraron el código, lo hicieron, pero realmente no sabíamos exactamente qué estaba pasando, ¿no? Aquí se ve un poquito más a detalle, todo esto incluso se dan alternativas de cómo mejorar ese ruteador que se diseñó en el capítulo 2, ¿sí? Ok. Bien, si no hay más preguntas voy a parar la grabación.